Hola, hola. Qué gusto realmente estar contigo. Estoy graduando el volumen. Decía, es un placer, es un gusto estar nuevamente contigo porque cada semana uso 3 días de la semana para estar contigo y con todos los que me escuchan. ¿M? Claro. Y a mí me gusta hablar de estos temas. ¿Cómo de estos temas? Me gusta hablar de temas bíblicos. ¿Mm? Entonces, porque mis palabras no tienen ninguna autoridad. Soy un ser humano como cualquiera de ustedes, tengo mis flaquezas, mis debilidades, algunas virtudes que supongo que tengo. Y por eso estudio la palabra de Dios, estudio todos los días y le invito a ustedes que hagan lo mismo. Esto, el estudio de la palabra, el don precioso del Espíritu Santo que te ilumina para entender lo que estás estudiando. Y la oración. La oración es una conversación, es un diálogo entre Cristo y vos. Claro. Entonces, allí en ese diálogo no tenés que aprender ninguna oración de memoria, un rezo de memoria, eso no llega al cielo. Ahí termina en el techo de tu casa. Es como tomar el celular y conversar con un amigo así, conversar. No consiste en la oración en pedir y pedir y pedir. También consiste en dar gracias, en contar cosas, experiencias personales o ajenas, o tus vecinos, o tu compañero de trabajo, de colegio. Habla de lo que a ti se te ocurre. Si tenés algunas inquietudes, manifestarlo. Si tenés algún momento alegre que pasaste hoy, ayer, esta semana, contalo a tu Padre Celestial. Él se complace en escucharte. Eso se llama orar. Con Cristo. Orar con Dios. Y el Espíritu Santo siempre es un compañero fiel, que no te va a fracasar en ninguna circunstancia. Que es digno de confiar en el Espíritu Santo. Es un poder que Dios te manda. El Espíritu Santo es el sustituto, por así decirlo, de Cristo, porque cuando Cristo ascendió a los cielos, después de su muerte y resurrección en la cruz, le aseguró a sus apóstoles: no os pongáis tristes, no os quedaréis huérfanos. No, Señor, yo me voy. Pero de allá enviaré al Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas que os he enseñado y aún mucho más. Te va a iluminar para que entiendas los mensajes bíblicos. De modo que lo que yo hago es recordarle las grandes bendiciones que se obtiene estudiando la palabra de Dios y pidiendo el poder del Espíritu Santo para poder triunfar, sobreponernos a nuestras falencias, nuestras debilidades de carácter, a nuestros defectos de carácter. Porque nadie es perfecto, todos nacimos, dice el salmista, desde el vientre de mi madre ya nací pecador. Todos somos pecadores. Y el apóstol Pablo dice a propósito de ese tema: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a
todos los hombres, puesto que todos somos pecadores. ¿Mm? Pero es entonces cuando apreciamos cuán conmovedor, cuán grande el acto de Cristo, el acto de Dios Padre al desprenderse de su unigénito Hijo. ¿Por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, por eso el tema de hoy, recordando la próxima fecha de este mes, del 25 de mayo, quiero hablar de la libertad, una preciosa cualidad que nos dio Cristo. Cuando le dijo a sus apóstoles: conoceréis la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿De quién? Lo aclara más el apóstol Pablo, cuando dice allí en Romanos 5:12, en Romanos 5:12, anotá, porque yo te estoy dando estos textos para que vos anotes, a fin de que puedas así estudiar durante la semana, repasar todo lo que estamos aquí mencionando y leyendo acerca de la palabra de Dios. Yo te doy nada más que un texto, 1 o 2 textos, capítulo y versículo y libro, pero vos lees todo el texto completo, todo el capítulo. Claro, en horas libres así en casa te pones a leer. Entonces decía este mes es un recuerdo muy grato para los argentinos y para los que habitamos en la tierra argentina, el hecho de que alguna vez valientes patriotas pidieron, protestaron y lograron la libertad plena. ¿De quién? Del virreinato del Río de la Plata, el 25 de mayo. Y más adelante, cuando lleguemos a julio, vamos a celebrar, Dios mediante, si estamos vivitos y coleando, vamos a celebrar el 9 de julio, que conmemora la libertad plena, no solamente del virreinato, sino la libertad plena de los reyes de España. Y nos recuerda eso a Tucumán. Tucumán, claro. Pero no nos adelantemos a los hechos. Nada más que ahora quiero mencionar algo acerca qué dice la palabra de Dios y qué dijo Jesús acerca de la libertad. Para eso vamos a leer y anotar Juan 8, 31 al 36. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Juan 8, 31 al 36, dice así. Dice así. A ver, Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús, leo el versículo 31 de Juan, el apóstol Juan, capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Tenía un grupo siempre de oyentes, de seguidores. Aquí estaba rodeado de los judíos que habían aceptado las verdades de Cristo. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él:
si vosotros permanecierais en mi palabra, ¿a qué se refería? A la palabra que hoy encontramos en la Biblia, la Santa Biblia. Si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ahí no termina. Dice lo siguiente. Y entonces conoceréis, gracias al estudio de la palabra de Dios y a la iluminación del Espíritu Santo, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa palabra suena muy agradable, sobre todo en este mes, ¿no? Que el 25 de mayo, Dios mediante, vamos a estar celebrando la libertad del triunvirato del virreinato del Río de la Plata. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los orgullosos fariseos que se jactaban de que eran gente muy buena y muy santo, muy sabia, dirigentes de la iglesia del templo de Jerusalén, adoptando la actitud de un ofendido, del ofendido. Le dice, ¿cómo eso de que vamos a ser libres? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y se olvidaban de que estaban dominados por España en ese entonces. No era un país libre. Perdón, yo estoy confundiendo. En el tiempo de Cristo, estamos hablando del tiempo de Cristo, no ahora del 25 de mayo de 1810, no, mucho antes. Los fariseos eran, estamos hablando del tiempo del Imperio Romano. Claro, no eran libres el pueblo judío, eran un pueblo sometido por el Imperio Romano. Claro, entonces, en el tiempo de Julio César, estamos hablando. Claro. Entonces, y le dice los orgullosos fariseos y escribas ahí, doctores de la ley, que se jactaban, ufanaban de que ellos eran perfectos. ¿Cómo dice que vamos a ser libres si jamás hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú seréis libres? Y entonces, con mucha paciencia y amor, Jesús responde. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel, atento con esto, lo que dijo Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, en particular de los vicios, cigarrillo, tabaco, alcohol, drogas, dramas de los vicios. Nos tornamos esclavos, le respondió Jesús. ¿Quiénes son esclavos? De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo, refiriéndose a sí mismo, pero el hijo sí queda para siempre. Y entonces, ¿cómo logramos la libertad plena? Ahí te dice el versículo 36. Así que, sigue diciendo el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres en Cristo Jesús. Ahí cambió la cosa, ahí es más alentador, porque estamos todos luchando para librarnos totalmente de todos aquellos ídolos que nos atraen,
¿Mm? ¿Sí? Y entonces ahí es cuando interviene el Señor, cuando nos ayuda mediante el don precioso de su Espíritu Santo. ¿Mm? Y entonces dice el apóstol Pablo, hablando siempre de la libertad, es el tema que nos ocupa ahora. ¿Mm? En Romanos capítulo 5, vayamos a Romanos capítulo 5, los versos 5:12. ¿Qué dice? Recién lo cité, pero vamos a leerlo. Romanos 5:12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, ¿no es cierto? Y por el pecado entró la muerte, lamentablemente. Lamentablemente, en un mundo perfecto entró la serpiente, la sedujo a Eva a comer del fruto prohibido, y entonces la sentencia, ¿cuál era? ¿Qué le dijo Cristo? De cierto os digo que el día que de él comiereis de esta fruta, seguro que morís, que vas a morir, le dijo a Adán. Vas a morir. Así. Y entonces dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, sin excepción. Todos nacimos del vientre de nuestra madre ya pecador, dice el salmista. Nacimos en pecado. Solamente la muerte expiatoria de Cristo nos perdona y nos limpia de toda maldad. Nos lava la sangre preciosa de Jesús. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Creo que estoy hablando con mucha claridad, como para que esto ustedes anoten, sobre todo los textos que les estoy dictando, para después leer todo el capítulo. Por razones obvias, yo no puedo extenderme demasiado. Claro. Dios no nos esclaviza, no se complace en esclavizar a sus criaturas. No. Él anhela que nuestra obediencia, aún así dice Jehová. Dios anhela que nuestra obediencia, aún así dice Jehová, esté motivado no por temor al castigo, no, nada de eso. Esté motivado por él, por un amor genuino. Tanto está haciendo cada día por nosotros nuestro Padre Celestial. Nos guía, nos defiende, nos provee todo lo indispensable para nuestro sustento. Tantas cosas, hasta el aire que respiramos, el oxígeno, proviene del amor de Dios. ¿Qué es lo menos que podemos hacer? Buscar agradarle en todo, obedeciendo su palabra y pidiendo la unción del Espíritu Santo para que nos dé poder sobre nuestras flaquezas y debilidades para triunfar sobre ellos. Entonces, el amor de Cristo y su obediencia, el Señor espera que todo hijo obediente esté motivado por un amor genuino que nos induzca a seguir los pasos de Cristo. Cuando Él estuvo en esta tierra, solamente se deleitaba en servir, en ayudar a los necesitados y a consolarlos. Nosotros hoy buscamos imitar haciendo algo meritorio para nuestro prójimo, algo útil para nuestro prójimo, no para lograr conmover al corazón duro de Dios y para evitar el castigo eterno. Nada de eso. El Señor nos ama a todos, a ti y a mí nos ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por ti,
para que su muerte expiatoria nos salve. No, nosotros buscamos obedecerle y seguir las indicaciones de su palabra, motivado por un amor genuino. Esa es la obediencia que busca el Señor, claro. Un amor genuino que nos induzca a seguir los pasos de Cristo, siempre tomado de su mano. Y entonces, siendo la realidad así, la experiencia de un cristiano, ¿por qué nos sometemos a la esclavitud del pecado? ¿Por qué? Somos testarudos, no nos entran las lecciones objetivas y lo que el Señor nos enseña en su palabra, cómo librarnos del pecado, de las cadenas que nos atan al enemigo de Cristo, a Satanás. El apóstol Pablo hace un comentario magnífico acerca de cuál es la actitud correcta que debemos adoptar hoy. Dice, está en Romanos 6, del 16 al 18, anoten, Romanos 6, del 16 al 18, dice, ¿no sabéis acaso? Pregunta el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos? ¿No sabéis acaso que si os sometéis a alguien como esclavo? Como esclavos para obedecerle. Entonces sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién estamos obedeciendo? Sea del pecado para muerte. Nos espera la muerte irremisiblemente. La muerte eterna. Si seguimos practicando el pecado consciente de que estamos haciendo mal las cosas. O sea que nos tornamos esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia a Dios para justicia. Dios nos pide hacer la obra de Cristo. Cristo vino a esta tierra no solo a morir, vino a mostrar cuán bondadoso es nuestro Padre Celestial y cómo quiere y desea que todos nos salvemos. Eso también dice el apóstol Pablo. Claro. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el 17 y versículo 18, dice, pero gracias a Dios, reconoce Pablo y da las gracias, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Pablo seguro y confiado en que el sincero Hijo de Dios busca la salvación, la vida eterna, y entonces se esmera en cumplir todo aquello que pide el Señor, no para que yo sea salvo. Cumplir, si yo cumplo hoy con la ayuda del Espíritu Santo, lo hago no para evitar el castigo, lo hago porque me complace hacer la voluntad de Dios, me siento feliz y contento, porque el Señor me va apoyando en todos los planes que hacemos con mi familia, bueno, con mi esposa, porque los hijos ya se casaron y se fueron tan lejos. Buscamos y pedimos la dirección divina cada mañana al levantarnos. Gracias, Señor, por el descanso reparador que hemos disfrutado. O si estamos enfermos, gracias por la vida que hoy nos das. Que podemos seguir haciendo lo más indispensable. Necesitamos que nos fortalezca hoy este día y necesitamos hacer todas las cosas de modo que tú puedas aprobar lo que hacemos y puedas bendecirnos y protegernos del mal y del peligro y de la muerte y del coronavirus y de todas las pandemias que están acosando al país y al mundo. Señor, gracias por tu amor infinito. Acompáñanos hoy, Señor, por favor, y ayúdanos a hacer un estímulo, decir palabras de ánimo al que está luchando por distintos motivos. Estamos en este mundo, Dios nos dio vida para servir como instrumento de bendición.
llevando mensajes de esperanza y de aliento como estoy haciendo en estos momentos a ustedes. No sean cabeza dura, che. Déjense cambiar el corazón de piedra, que Dios les promete el corazón tierno de carne para que ustedes se deleiten en hacer la voluntad de Dios. No, no soy político. No. Yo estoy dejándome guiar por el amor de Cristo, con su Espíritu Santo. Nada que ver con los discursos políticos. No. No lo quiero tomar así, a hacer dramatismo, nada de eso. No. Aquí me muestro espontáneo, natural, así como siento, así les expreso. No buscando el aplauso de la gente, no. Buscando siempre la dirección divina, el aliento de la palabra de Dios, ¿no? Que me siga usando para alentar a todos ustedes, así como vos me estás escuchando ahora. Lo hablo con suficiente experiencia personal, porque yo también lucho contra los defectos de caracteres como estás luchando vos. Y necesito imperiosamente que Dios me siga asistiendo, me siga alentando y fortaleciendo mediante el estudio de su palabra y mediante la oración y mediante la unción del Espíritu Santo. No pretendo ser un santo ahora, pero estoy en la lucha igual que vos, querido, tratando de desarraigar de mi vida los defectos de carácter, el mal genio, tantas cosas, Señor, que nos afea nuestro carácter, ¿no? Pero sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Y entonces necesitamos la asistencia de cada día de su Espíritu Santo. De eso no te olvides. Y entonces, así en forma progresiva vamos creciendo. Va aumentando nuestra experiencia en el amor de Dios y el amor al prójimo. Ojo, todo lo que hagamos en favor de nuestro prójimo, de nuestro entorno, a la gente con quienes todos los días tenemos, aunque más no sea el saludo, todo lo que hagamos por nuestros semejantes, nuestros prójimos, debe ser guiado siempre por el amor genuino, no por buscando votos y demás hierba, no, o buscando clientes para el que es comerciante, no, poniendo en una careta, una máscara de simpático, de amable, no. Lo único que nos ponemos ahora, la careta, es el barbijo, ¿no es cierto? Para evitar el contagio o para evitar contagiar a otro, nada más, pero máscara de bondad y no, nada de eso. Queremos ser espontáneos, natural en nuestra forma de ser, ¿sí? Y eso se logra solamente con el precioso don del Espíritu Santo, con el estudio de su palabra. Tengo más cosas para decirle y más texto, pero lamentablemente el reloj del dictador me está diciendo que termine. Y bueno, voy a terminar con una canción, con un cantito que viene al caso con el tema que estamos hablando de la libertad del pecado. Solamente con Cristo podemos lograr plena libertad de los vicios y el pecado. Dice así, el título es de una oración. El título es: Señor, guíame por tu sendero. Ya lo canté otras veces, pero como viene al caso ahora, les canto de vuelta. Feliz me siento poder estar contigo. Me fortalece tu amor y tu amistad. Quiero rogarte que te quedes conmigo. Tu luz me guía en la densa oscuridad. Si me hallo solo, me siento yo angustiado. Te necesito que mores junto a mí. Sin ti me siento perdido y muy cansado. Déjame amarte y seguir muy junto a ti. Sí, tiene música. Grábalo. Si te gusta, trae tu celular.
y graba la canción. Después puedes aprenderlo. Dice así la canción. Así dice, te va a gustar. Y te vas a acordar cuando escuches la tonada. Dice así. Feliz me siento poder estar contigo, me fortalece tu amor y tu amistad. Quiero rogarte que te quedes conmigo, tu luz me guía en la densa oscuridad. Si me hallo solo, siento yo angustiado, te necesito que mores junto a mí. Sin ti me siento perdido y muy cansado. Déjame amarte y seguir muy junto a ti. Señor, te ruego me guíes de la mano por el sendero que ya anduviste tú. Te amo yo tanto como a mi propio hermano, me perdonaste muriendo allá en la cruz. Quiero entregarte toda mi vida entera, disfruto tanto con tu tierna amistad. Seguir tus pasos por siempre yo quisiera, estar contigo por la eternidad, estar contigo por la eternidad. Amén, amén, amén. Llaman, ¿no es cierto?, ustedes al teléfono que les doy siempre, preguntando más acerca de los temas que estamos estudiando. Y si quieren estudiar, quieren recibir un curso gratuito, no se cobra nada, de la Biblia, nada más que de la Biblia. No les cobra nada y le mandan las hojitas cada 4, 5, 6 días con distintos temas, todos extraídos de la palabra de Dios. Llamen sin ningún compromiso en absoluto ustedes. Llamen, cómo es la cosa eso del estudio bíblico por correo, por correspondencia. Llame al 0800-555-0201 o por vía electrónica si quieren hacerlo. www.unaluzenelcamino.org.ar. Nos vemos otra vez dentro de 2, 3 días, Dios mediante, ¿sí? ¿Sí? Bueno, que Dios los bendiga ricamente a vos y a tu familia. Gracias por haberme soportado estos minutos. Sí, que Dios te bendiga, querido. Nos vemos otra vez entonces, ¿sí? Bueno.